chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a reforzar el tema de la divisibilidad. Para eso me voy a acordar acerca de los criterios que he venido trabajando y le he colocado el repaso de los divisores. Profesora, hablar de divisores vamos a hablar de la divisibilidad de un número. Profesora, esos son los criterios que hemos visto. Vamos a ver los criterios entre 2, entre 3, entre 4, entre 5, entre 6, entre 8, entre 9 y entre 10. Los criterios que van a continuar los vamos a reforzar luego de haber concluido estos criterios. A ver, profesora, hago un recuento súper rápido. Cuando es divisible entre 2, automáticamente deducimos que tiene que ser una cifra par, ¿no? Cuando es divisible entre 3, la suma de dígitos, la suma de sus cifras, tiene que ser múltiplo de 3. Cuando es entre 4, automáticamente deducimos que las dos últimas cifras tienen que ser múltiplo de 4 o acabar en dos ceros. Profesora, deducimos la del 5 cuando termine en 0 o en 5, porque ustedes saben que la multiplicación del 5 termina en 0 o en 5. Cuando es divisible entre 6, vamos a sacar alguna deducción. Tiene que ser una cifra par y a la vez tiene que ser múltiplo de 3. Cuando cumple los dos requisitos, automáticamente puede ser divisible entre 6. Profesora, ¿cuándo es divisible entre 8? Cuando las tres últimas cifras son ceros o cuando las tres últimas cifras son un múltiplo de 8. Profesora, ¿cuándo es divisible entre 9? Cuando la suma de dígitos viene a formar un múltiplo de 9. ¿Y cuándo es de 10, profesora? Automáticamente todo número que termina en 0 es automáticamente divisible entre 10. Entonces, para esto, ya he hecho un recuento general y vamos a la deducción, porque vamos a utilizar un sí y un no. Escribe sí o no si es divisible. Profesora, entonces vamos a deducir esto. Sí, tengo el número 3245. ¿Es divisible entre 2? No, porque no es una cifra par. Profesora, vamos a deducir si es divisible entre 3. Profesora, suma de dígitos. Sí, 3 más 2 son 5, 5 más 5 son 10 y más 4 es 14. 14 no es divisible entre 3. Entonces, automáticamente coloco un no. Profesora, ¿será entre 4? Las dos últimas cifras forman múltiplo de 4, 45. No, automáticamente es un no. Profesora, ¿forma un múltiplo de 5? Sí, porque termina en 5. Entonces, automáticamente, esto es un múltiplo, es divisible entre 5. Profesora, si no es de 2 ni de 3, ¿será de 6? No, automáticamente deduzco que no. Muy bien, profesora, he terminado la primera fila, me voy a la segunda. Tengo el número 9150. ¿Será entre 2? Sí, profesora, sí es 2. ¿Por qué? Porque es una cifra par. Entonces automáticamente sumo. 9 más 1, 10 y más 1 más 5, 15. ¿15 es un múltiplo de 3? Sí, automáticamente es un sí. Entonces, profesora, al sacar esto, es un de 2 y de 3, automáticamente es de 6. Estoy sacando las propias conclusiones. Profesora, ¿será de 5? Sí, profesora, es de 5. Es de 5. Profesora, ¿será de 4? Dos últimas cifras forman múltiplo de 4. ¿50 será múltiplo de 4? No, por lo tanto es un no. Profesora, 3428. ¿Será divisible entre 2? Sí. ¿Por qué, profesora? Porque acaba en una cifra par. Entonces, ¿será de 3? Vamos a verlo, vamos a comprobar. 8 más 2 son 10, más 4, 14, más 3, 17. Y 17 no es múltiplo de 3. Entonces, por lo tanto, coloco un no. Profesora, ¿será de 4? Voy a revisar las dos últimas cifras. 28. 7 por 4 es 28. Sí es un múltiplo de 4. Entonces, por lo tanto, es un sí. Profesora, ¿será de 5, 28? No, profesora. No es de 5. Y entonces automáticamente deduzco. Si es de 2 y no es de 3, entonces de 6 tampoco lo es. Perfecto. Vamos a ver. Seguimos continuando con el cuadro. Profesora, tengo el número 7000. ¿Será de 2? Sí, profesora, sí es de 2. Profesora, ¿será de 3? No, porque 7 no forma un múltiplo de 3, entonces no. Profesora, ¿será de 4? Sí, sí es de 4. Perfecto. Profesora, ¿será de 5? Sí, porque termina en 0. Es de 5. Profesora, ¿no cumple los dos requisitos de 2 y de 3? ¿Será de 6? No, automáticamente es un no. Profesora, sí, 3513. ¿Es divisible entre 2? No, profesora, no es divisible entre 2. Profesora, ¿será de 3? Vamos a ver. 3 más 5 es 8, más 1, 9. 9 más 3 son 12. Sí es divisible entre 3 porque 12 es un divisible entre 3. 3 por 4 son 12. A ver, profesora, ¿será de 4?
Las dos últimas cifras, 3, 6 múltiplos, no, profesora. Por lo tanto, es un no. De 5 es un no porque no termina en 0. Y si no cumple de 2 y de 3, automáticamente es un no el de 6. Muy bien, profesora, hasta ahí vamos deduciendo. Profesora, 8.954, ¿será de 2? Sí, profesora, porque termina en una cifra par, automáticamente. ¿Será de 3? Vamos a ver. 9 más 8 es 17. 17 más 9 es 26. Entonces es no, profesora. Profesora, ¿será de 4? 54 será múltiplo de 4. No, profesora, no hay ningún número multiplicado por 4 que te salga 54. Profesora, ¿será de 5? No, tampoco. Profesora, si no cumple los requisitos de 2 y de 3, automáticamente de 6 no cumple, profesora. Profesora, me voy al número 8800. ¿Será de 2, divisible de 2? Sí, profesora, porque termina en una cifra par. Profesora, 8 más 8 es 16. ¿16 es múltiplo de 3? No, profesora, no es múltiplo de 3. Profesora, ¿será divisible entre 4? Sí, porque termina en dos ceros. Y la regla del 4, si termina en dos ceros, automáticamente es un sí. Muy bien, profesora, estoy deduciendo de acuerdo a las reglas de la divisibilidad. Profesora, me voy al 5. Termina en una cifra 0. Perfecto, profesora, es un sí. Si no cumple de 2 ni de 3, cumple de 1, pero no de 3. Entonces, automáticamente eso es un no. Muy bien. Y me voy por el último número, que dice el número 4265. 4265. ¿Será divisible de 2? No, profesora, porque no termina en una cifra par. Muy bien. ¿Será divisible de 3? Lo comprobamos. 6 más 5 es 11. 11 más 2 son 13. Y 13 más 4 es 17. Y 17 no es múltiplo de 3. Entonces, por lo tanto, esto es un no. Termina en 5. Entonces, automáticamente el de 5 sí es. Profesora, ¿será de 4? Las dos últimas cifras forman múltiplo de 4. No, profesora. Y por lo tanto es un no. Profesora, si no cumple del 2 y del 3, automáticamente del 6 tampoco lo cumple. Muy bien. Estas reglas, este sí o no, lo he colocado de acuerdo a los criterios de la divisibilidad. Recuerda que este trabajo lo tenemos que hacer de manera ordenada. Recuerda que también lo vamos a ver en nuestra clase de Zoom. Recuerda, yo me quedo en casa y tú aprendes desde casa. Muchas gracias.